Fíjense cómo, bueno, la definición de capacidad es la carga que haya entre la diferencia de potencial que haya. La carga que hay es Q y la diferencia de potencial es esta nueva diferencia de potencial. Y entonces ahora escribimos esto como Q entre B a B sobre kappa, es decir, esto que está acá. ¿Y esto a qué me lleva? Esto me lleva a que C', yo lo puedo escribir como kappa por Q sobre B a B. ¿Y qué es Q sobre B a B? La capacidad, ¿cuándo qué? Cuando no hay dieléctrico. Entonces, esto yo puedo decir que la capacidad prima, que es la capacidad cuando hay dieléctrico, es la constante dieléctrica por la capacidad sin prima, que es la capacidad cuando no hay dieléctrico. Cuando introduzco el dieléctrico, ¿aumenta o disminuye la capacidad? Aumenta. Aumenta la capacidad. Aumenta la capacidad. O sea que nosotros pudiésemos decir lo siguiente: C' aumenta. O sea, aumenta la capacidad. Esto quiere decir que aumenta la capacidad con el dieléctrico, metiendo el dieléctrico. Y BA' disminuye. Y Q' permanece constante. De hecho, Q' es igual a Q. ¿Ok? Ahora, son tres cantidades que es importante tener en mente. Las tres están en la fórmula. C, Q y B. Entonces, saber cómo cambian cada una es importante. Cómo cambia C, cómo cambia Q, cómo cambia B. Hay una cantidad que es muy importante, que la vengo predicando desde que empezamos el capítulo anterior, que es la energía que acumula un condensador. La energía que acumula un condensador. Nosotros demostramos que la energía puede escribirse de varias formas. De hecho, la voy a escribir acá porque quiero recordarles cosas a ustedes que son útiles para la semana que viene. La energía potencial de un condensador tiene tres formas de escribirse. Nosotros vimos tres. Hay una cuarta, pero las tres primeras que vimos son 1/2 de Q por B a B. 1 sobre 2C Q al cuadrado. 1/2 de Q B a B al cuadrado. Yo les dije que esas tres eran importantes. También les dije que en muchos casos son iguales, son equivalentes, pero digamos que cada una me puede dar una información distinta y a lo mejor en algunos casos es más fácil manejar una fórmula que en otra. Siempre es bueno tener todas las posibilidades. ¿Alguien está haciendo alguna pregunta? Ok, sí. Esto lo demostramos. Ajá, pero si antes hizo 1/2 por Q por B a B. Ah, esto es 1/2 por C, está bien. Fíjense qué va a pasar. Si yo a esto sería U
antes de introducir el dieléctrico. Cantidades sin primas. U' después de introducir el dieléctrico, todo con prima. Vamos a agarrar una de ellas, nada más una. Yo les dejo a ustedes las otras. Vamos a agarrar estas dos. El resultado va a dar lo mismo. ¿Cómo se compara U con U'? ¿Quién es mayor? Solamente haciendo el argumento con esta ecuación. ¿Quién es mayor? ¿U o U'? ¿Cómo pongo el símbolo acá? U es mayor. U es mayor. ¿Por qué U es mayor? Q y Q' son iguales. El sistema está aislado, ¿verdad? Y B a sub B, B a B y B a B' son tales que B a B' es menor que B a B. Eso está ahí. Yo no tengo que decir más nada. O sea que de ahí se concluye eso. Ustedes, yo les voy a dejar para hoy viernes, yo sé que saliendo de la clase se van a poner ese problema, que ustedes trabajen con estas dos y entiendan que para estas dos también funciona lo mismo. Tenemos un compañero nuevo en clase. Pero ahora el problema, y que ustedes me van a decir, profesor, se equivocó, porque si aumenta la capacidad, la energía debería aumentar. Y aquí lo que está diciendo es que la U' es menor. ¿Se equivocó? Nos equivocamos entonces, porque ustedes también me ayudaron a equivocarme. ¿Cómo se resuelve esta paradoja? El propósito de un condensador es acumular energía. El propósito es que el capacitor al que yo le metí el dieléctrico, yo lo use. Si yo lo dejo aislado, ¿lo voy a usar? No. Yo tengo que agarrar ahora ese condensador y conectarlo a algo, a un circuito, donde eso me sirva. ¿Ok? Vamos entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar ese condensador con su dieléctrico adentro, ya se fija el dieléctrico, ahí hay un proceso, un agente externo. De hecho, el agente externo ya existía cuando se introdujo el dieléctrico. De hecho, cuando se introduce un dieléctrico entre las placas de un condensador, el condensador succiona el dieléctrico. Ese es un problema que está resuelto en un problemario de estos que están por allí. Está bien resuelto el problema. O sea, demuestra que si uno se le ocurre hacer el experimento de meter un dieléctrico entre las placas de un condensador, lo que uno siente es que la fuerza del campo eléctrico ala al dieléctrico hacia adentro. Y uno tiene que agarrarlo para colocarlo allí. Y después, digamos que en principio fija la cosa. Lo que pasa es que uno no lo hace así, uno no lo hace cargado. Uno elabora el condensador
sin carga, pues. Pero si uno lo hiciese con carga, entonces eso sería lo que eso sería lo que pasaría. Ahora, vamos a conectar a este condensador de nuevo a la misma batería que teníamos antes. Es decir, ahora tenemos esto, y ahora, entonces ahora lo que yo digo es lo siguiente. Vamos a analizar todas las cantidades, la carga, la capacidad y la diferencia de potencial entre estos dos puntos A y B. Vamos a comenzar con la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Y la vamos a llamar 2', porque había una sin prima, otra con prima, y ahora este es el otro paso más y vamos a ver cuánto es B a B. Cuando yo conecto las placas del condensador a los bornes de la batería es una fuente de diferencia de potencial. Y las placas del condensador se van a colocar a esa diferencia de potencial. La batería manda, punto. Entonces, esta diferencia de potencial, que es regida por la diferencia de potencial de la batería, va a ser igual a la diferencia de potencial entre los bornes de la batería. C2', bueno, sigue siendo la misma C porque yo le metí el dieléctrico a que el pruebo, ya no cambio ni la distancia, ni el área, ni nada, sino que ya está fabricado de esa forma. Entonces esta va a ser la constante dieléctrica por la capacidad sin dieléctrico. Ya eso es conocido. Y ahora Q2', que será la nueva carga que se van a acumular en el condensador, va a ser el producto de la nueva capacidad por la diferencia de potencial. ¿Y esto qué va a ser? Q2' va a ser la nueva capacidad, que es kappa por C, por la diferencia de potencial nueva, que es la diferencia de potencial original, porque es la diferencia de potencial de la batería B sub A, B. Muy bien. Y esto que está acá, ¿qué representa aquí? La carga que había antes de introducir el dieléctrico. La carga que había cuando conectábamos el condensador sin dieléctrico. Y esta Q segunda va a ser la carga que hay cuando colocamos el dieléctrico y después agarramos ese condensador y lo volvemos a conectar a la batería. Ese es el último paso. Y en ese paso, la carga sí aumenta. Q segunda. La carga que efectivamente hay en las placas. Una vez que yo vuelvo otra vez a conectar el condensador a las placas, esa Q segunda es mayor que la Q original sin dieléctrico. Y si eso es así, y nos vamos otra vez acá y escribimos de este lado la U original, que era 1/2
de Q por VAB sin primas y la U final 2 primas, 1/2 de Q 2 por VAB 2 primas. 2 primas quiere decir que aislé al condensador, metí el dieléctrico y después lo volví a conectar a la batería. Cuando eso pasa, fíjense que estas dos son iguales, porque estoy conectando antes y después de meter el dieléctrico a la misma batería. El VAB es el mismo, este es el mismo. Sin embargo, el Q segunda es mayor que el Q sin prima y por lo tanto la U final va a ser mayor que la U inicial. Y entonces esto implica que la energía potencial final eléctrica es mayor a la inicial. Entonces lo que faltaba acá, la aparente paradoja, se resuelve diciendo, bueno, el condensador va a acumular, cuando yo hago esto, tiene la potencialidad de adquirir más carga, pero no va a adquirir más carga a menos que yo no lo conecte a algo que realice trabajo para llenarlo de más carga. Entonces, el último paso es donde se revela, se manifiesta que aumentó la capacidad del condensador. En este paso yo la aumento, pero mientras esté aislado, la carga va a permanecer constante. Es cuando yo decido quitarle el aislamiento al condensador y conectarlo de nuevo a esa batería o a otra batería, que me doy cuenta que ahora la energía que se va a acumular allí va a ser mayor. Este proceso es muy importante que ustedes lo entiendan, todos los argumentos que estoy dando acá. Bueno, a mí no me gusta decir que vamos a resolver un problema, porque yo lo veo como que son situaciones que hay que resolver, que simplemente les van a aclarar más los conceptos, pero esta idea de que vamos a resolver un problema típico, no hay problema típico, no va a haber problema típico, no es sano que haya un problema típico, porque eso le cierra la mente a la gente en los problemas típicos. Yo voy a resolver el problema de un condensador y vamos a olvidarnos por los momentos de los dieléctricos. El dieléctrico, la introducción del dieléctrico acá, fíjense que no perturba mucho porque lo único que hace la introducción de un dieléctrico es bajar el campo eléctrico, pero todos los cálculos son exactamente iguales que con campo que sin dieléctrico. Lo único que ahora el campo, en vez de ser el E, va a ser E dividido entre la constante dieléctrica, más nada. O sea, cuando dicen, bueno, con dieléctrico, sin dieléctrico, no, o sea, ¿cuál es el terror? Lo único que hace en estos casos sencillos es que el campo se reduce y después la diferencia de potencial se reduce y después si seguimos la física del asunto, todo va a calzar naturalmente. Entonces, yo quiero, por razones pedagógicas, plantear la situación de un condensador con simetría cilíndrica. Y ese condensador no va a tener dieléctrico por ahora. Y esto va a ser un ejercicio en el que vamos a recordar leyes como la ley de Gauss, conceptos como dónde está la carga eléctrica en un sistema conductor,
conceptos de cómo se calcula una diferencia de potencial entre dos puntos A y B si tengo el campo eléctrico. O sea, una serie de conceptos que es importante que ustedes recuerden. Yo voy a hacer, la figura es importante, entonces me va a llevar un tiempo a hacer la figura. Fíjense, el condensador cilíndrico, de simetría cilíndrica, es un cilindro. Vamos a suponer que tenemos un cilindro y concéntrico con ese cilindro, conductor, los condensadores son conductores, otro cilindro de radio mayor concéntrico con él. Son conductores. Yo voy a dibujarlo exageradamente. Este va a ser el primer cilindro y el segundo va a ser este. Y esto va a estar metido así. Y este va a ser así. Ustedes han visto un cable coaxial. Eso es de DirecTV. Que se salen a cada rato y uno tiene que volverlos a meter y la señal y el asunto. ¿Cómo son esos cables? ¿Qué tienen adentro? Una capa de aluminio. ¿Qué más? Un cable de cobre en el medio. ¿Qué más? Un aislante. ¿De qué color es el aislante? Blanco. Pero tenemos el alambre de cobre, el aislante blanco y después la capa de aluminio. Y después la cosa negra, pues la piel pues del cable. El alambre de cobre está haciendo las veces de este conductor central. Y el aluminio está haciendo las veces de lo que está de este. Yo puedo, de hecho, cargar a este sistema colocando el borne positivo de la batería acá y el negativo acá. Van dos cables así y aquí la batería. No la voy a colocar para no hacer difícil la figura, pero se van dando cuenta que tenemos ahora un condensador. La parte interna con carga Q y la parte externa con carga menos Q. Es posible, ¿verdad? Es posible. Ahora, todo yo lo dibujé así exagerado. Lo dibujé exagerado, pero realmente el grosor de cada cilindro es despreciable. Pero lo dibujé así por una razón. Sin embargo, como este borde es muy pequeño, yo voy a definir que esto está a un radio A y esto está a un radio B. Y lo llevo hasta el centro de cada uno de ellos porque realmente el borde, ese grosor no va a ser importante en cuando hagamos el cálculo de Gauss, de ley de Gauss. Esto nosotros también lo podemos ver de esta forma. Pregunta. Si esto se carga positivamente con carga Q y esto con carga menos Q, ¿dónde aquí en esta figura se depositan las cargas?
Esta es la superficie interna del conductor y esta es la superficie externa del conductor. Esta es superficie interna del conductor y superficie externa del conductor. Habiendo definido la superficie, ¿en dónde se deposita la carga positiva del conductor interno? ¿En cuál superficie? ¿La interna o la externa? La externa. Gracias, Dios mío, porque eres bueno. ¿Y dónde se deposita la carga negativa del conductor externo? ¿En la superficie interna o externa? Interna. Fíjense que esta es la segunda o la tercera o la cuarta vez que yo menciono esto. Y lo mencioné antes de la primera evaluación. Y digamos que esto es algo que necesitan ustedes manejar bien y salió un problema relacionado con esto, pero para simetría esférica. Muy bien. Pero ahora resulta que en estos problemas cilíndricos, lo que se da, lo que tenemos como dato, no es la carga Q, sino que es lo que se llama la densidad lineal de carga. Densidad lineal de carga. Cuando uno tiene un problema en simetría cilíndrica, donde se dice densidad lineal de carga, entonces uno tiene que saber dónde está la carga y cuál es la dimensión lineal a lo largo de la cual está esa carga. Así como nosotros hacíamos en el caso de una línea, que decíamos Q lo dividido entre ¿cuánto? Para obtener la densidad lineal. Q entre el L de esa distribución lineal. Acá la cosa como que es más extraña, ¿no? Porque esto no es una línea. No es una línea. De hecho, son muchas líneas. Ahora, cuando a uno le dan este tipo de problemas, uno puede hacer lo siguiente. Es obvio. Yo lo que quiero acá es encontrar la capacidad de este condensador. Eso es lo que yo quiero. Y para capacidad, lo que yo tengo que formar es la fracción de Q sobre B sub A menos B sub B. Y para un condensador yo tengo que tener un conductor con carga Q y el otro con carga menos Q. Ya lo tenemos, ya sabemos. Este va a tener la carga Q y este va a tener la carga menos Q. Ahí están. Y para encontrar la capacidad yo necesito los dos puntos A y B. A sobre uno de los conductores y B sobre el otro. Generalmente lo que uno hace es colocar el A en el positivo y el B en el negativo. Y entonces conectar a estos dos puntos